Muy buenas noches, le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos en la unidad 2, corresponde a la semana 2, que es el diseño del proyecto de solución. Durante esta semana tenemos como propósito principal el de esquematizar y el de conocer la viabilidad de un proyecto. Eso es lo que vamos a estar nosotros trabajando durante esta semana. Realmente si el proyecto es viable de realizar, ¿cómo? A través de la distribución de cada uno de los recursos que vamos a estar empleando para la elaboración de cada una de las fases o de las actividades integradoras que tenemos como semana. A su vez, vamos a estar visualizando lo que es parte de la división del trabajo, la historia de los diagramas de flujo y un poquito más de información relevante. Antes que nada, ¿qué es un proyecto? Recordemos que un proyecto veíamos en la primera sesión que es un esfuerzo temporal, que es algo que tiene un inicio y tiene un final. O sea, realmente todos los proyectos comienzan con una idea, una puesta en marcha, y automáticamente tienen un final cuando realmente ya estos están trabajando. Ahora, ¿cuáles son los pasos para realizar un proyecto de investigación? ¿Qué es lo que nosotros realizamos dentro del módulo 23? Un proyecto de investigación es aquel que parte de la necesidad de dar respuesta a un problema y para ello plantea una hipótesis que se busca solucionar a través de una serie de estrategias o acciones. Es decir, cuando se plantea un proyecto de investigación, se define una serie de objetivos tomando como referencia tanto los grandes temas que se pretenden resolver como los recursos disponibles para alcanzarlos, ya sea el personal, la financiación, los datos disponibles. Que nosotros aquí vemos una parte muy importante de cómo elaboremos un proyecto de investigación. Referentemente vemos primeramente la idea general, que es lo que nosotros realizamos dentro de la introducción. ¿Por qué era tan importante que nosotros delimitáramos el tema de investigación? ¿Por qué una pregunta alusiva que hacía dentro de la introducción, que era si su proyecto es local, estatal o nacional? ¿Por qué aquí? Una gran parte de la información que nosotros vamos a estar trabajando durante esta semana es el conocer cada uno de los recursos que necesitamos a través de esa demografía de población. Vamos a estar visualizando cuánto recurso material, cuánto recurso financiero, cuánto recurso humano y cuánto recurso tecnológico vamos a emplear de acuerdo a la población con la que estamos trabajando. Por eso, si nosotros destinábamos que era un proyecto nacional, pues íbamos a enfocarnos a toda la parte de la República Mexicana. Si nos enfocábamos que era un proyecto local, pues teníamos que hacer la alusión de dónde está nuestra comunidad y conocer cuántas son las personas que van a estar trabajando ustedes dentro de su proyecto. A su vez, otra parte importantísima que vamos a estar trabajando esta semana es el capital humano. Recordemos que el capital humano es un factor primordial en cualquier proyecto. ¿Cuál es la importancia realmente del recurso humano? Lo que ustedes van a hacer es simplemente reflexionar cada uno de sus temas, cada uno de sus proyectos y tratar de profundizar el tema buscando cuáles son las especializaciones que ustedes van a requerir como recursos humanos, ya sean contadores, ya sean administradores, ya sea técnicos en informática, puede ser laboratoristas, médicos, dependiendo de la naturaleza de este proyecto, abogados, escritores, ayudantes en general, todo esto vamos a estar empleando. Vamos a ver a su vez igual cuál es la diferencia entre una descripción de puestos y el por qué no emplear familia, amigos, vecinos, tíos, primos, todo esto queda descartado del recurso humano. Por eso es una parte importante que en un proyecto de investigación de un nivel preparatoria nosotros debemos de conocer todas las herramientas necesarias para elaborar un proceso administrativo de una manera acorde. En cualquier proyecto de investigación, independientemente del cambio científico donde se inscriban, debe de haber los puntos que van a ver a continuación. Adelante, Victoria. Bueno, profesor, entonces quiere decir que básicamente no podemos, por así como dijo, personas como vecinos, familiares y eso, sino básicamente como que personas especializadas en el campo, por así decirlo, administrativo, en el campo de, pues así de, para recolectar información y eso, ¿no? Es correcto. De hecho, por eso la plataforma dentro de la tabla que les presenta, en la columna de recursos humanos le da dos ejemplos. Le da un ejemplo, por ejemplo, que dice una persona con conocimientos en, y por ejemplo puede ser en contabilidad. Si ustedes ya conocen la especialidad, pueden poner ya contador. ¿Por qué?
porque se les va a facilitar que cuando esa misma tabla que van a estar trabajando en esta semana, la van a emplear en la siguiente semana para la elaboración del diagrama de Gantt. Entonces, en la siguiente semana, la columna de recursos humanos cambia de nombre por una que se llama responsable de actividades y tareas, donde ahí ya va todas las especializaciones. Como bien mencionaba, si ustedes ya conocen el perfil, en lugar de poner una persona con conocimientos técnicos en informática, yo ya sé que es un técnico en informática y lo puedo poner de una vez, técnico en informática, técnico en administración, todo lo que ustedes requieran, comité vecinal, eh, la sociedad, pero sí es muy importante no emplear perfiles que no existen. Como por ejemplo, vuelvo a recalcar la parte esta porque es muy importante y a veces nos equivocamos en esta columna y es una columna que da mucho peso a los proyectos porque de la columna de recursos humanos ustedes derivan el organigrama que van a hacer en la fase 4, porque ahí van a hacer la descripción de los perfiles y van a hacer la descripción de los puestos, las características del perfil, las características del puesto, las actividades en las que va, las fases en las que va a intervenir cada una de esas personas. Entonces, es más sencillo que ustedes ya distribuyan cuáles son los perfiles que van a estar ocupando. Entonces, esa es la parte importantísima de esta columna. Entonces, familia, amigos, vecinos, no son perfiles. Hagan la alusión de que es como que ustedes son reclutadores en este momento y van a contratar al personal. Recordemos que cuando entramos a alguna aplicación, por ejemplo, de búsqueda de trabajo, hay ciertos nombres de puestos que les ponen. Por ejemplo, estamos solicitando ayudante en general. Y el ayudante general, ¿cuáles son las funciones que va a realizar? Pues son los que se encargan de, mejor de limpiar el piso, a lo mejor son los que se encargan de llevar documentación, a lo mejor quiero una persona de limpieza, pues voy a poner un ayudante de limpieza, a lo mejor yo requiero un técnico, voy a poner el técnico. Ven ustedes que, por ejemplo, a veces dentro de los perfiles que visualizan dentro de los campos de trabajo es cajero, secretaria, director, jefe, líder, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a estar empleando. Esa es la diferencia realmente entre un recurso humano para un proyecto de investigación, a diferencia de lo que vemos de que veamos recursos humanos. Y también es importante no emplear nombres propios, porque lo que le solicita la columna, vuelvo a recalcar, es el recurso humano especializado que va a ayudar dentro de las funciones de su proyecto. No es el nombre propio de las personas que los van a ayudar. No voy a poner un nombre propio, a ponerme a mí mismo. Yo pongo mi nombre dentro del recurso humano, Carlos Manuel Sosa Sánchez, y no es así, sino yo voy a poner el puesto que voy a ocupar dentro de mi organigrama. Yo soy la jerarquía máxima, yo me voy a nombrar ya sea como líder de proyecto, encargado de proyecto, director de proyecto, como ustedes consideren, se van a estar nombrando para estar como jerarquía máxima. Bien, continuando, en cualquier proyecto de investigación, independientemente del campo científico donde se inscriban, debe de haber primeramente un problema de investigación y un objeto bien definido del estudio. ¿Qué es lo que nosotros realizamos? Realmente lo que nosotros plasmamos dentro de la introducción era la definición del problema. ¿Cómo ustedes identificaron el problema? ¿Cómo es que analizaron esa problemática? ¿A quiénes va a beneficiar? ¿Con quiénes colaborarían ustedes en este proyecto? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Hacia dónde está dirigido ese estudio? Tiene que estar bien definido, bien planteado, bien delimitado. ¿Dónde lo voy a trabajar? ¿En qué estado? ¿En qué ciudad? ¿En qué colonia? ¿En qué municipio? Para así conocer y cuando ustedes lo presenten, esa sociedad conozca de que este proyecto solo está enfocado para su localidad, de que no está enfocado para todo el estado. Entonces, yo ya sé que en la localidad es la con la que voy a trabajar. Dos, un conjunto de estrategias entre las que se encuentra la revisión de la literatura sobre la temática concreta. Esto quiere decir el establecer una hipótesis correcta de lo que estamos redactando como el objetivo general. De ahí viene la fundamentación teórica según las bases de cada disciplina. En el 4, la descripción del proceso para obtener y analizar los datos. Y en el 5, la presentación de las conclusiones. Y los pasos a seguir para realizar un proyecto de investigación es, primeramente, como vemos, la idea de investigación, el planteamiento del problema, la elaboración del marco teórico, que es el conceptual y el textual, que es lo que ustedes realizaron dentro de su introducción. La definición de la metodología es cómo lo voy a realizar. Ahí es donde ustedes justificaron su trabajo, el por qué y el para qué lo realizaron. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Con qué fin? ¿Y para qué? ¿Quiénes están beneficiados? ¿Quiénes se beneficiarán?
cómo lo harán, qué plan de acción realizarán concretamente. Sería la parte del plan de trabajo y el seguimiento y desarrollo del proyecto de investigación, que esa es la parte dinámica de los proyectos. Ahora bien, el término proyecto proviene del latinus projectus y cuenta con diversas significaciones y podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Esas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Entonces, ¿cuál es la estructura del proyecto? Tenemos que debemos emplear un título. Recordemos que el título debe de ser descriptivo, es decir, en el mismo título se debe de explicar el motivo del proyecto de investigación. Un título nunca debe de contener un verbo en infinitivo. Los títulos jamás deben empezar con verbos ar, er, ir, porque automáticamente el título pasa a ser un objetivo. Entonces, sí es muy importante que ustedes verifiquen su título de investigación. Tiene que ser un título detonador que ustedes consideren que sea llamativo para una sociedad. Si yo solamente coloco a un proyecto escasez de agua, se vuelve vago, es banal, realmente no me focaliza qué voy a hacer. ¿Sí? Entonces, si yo digo, cuida el agua, el desabasto del agua en la Ciudad de México, por lo menos yo estoy definiendo que estoy hablando sobre el cuidado del agua en cierta ciudad, ¿no? O otro tema alusivo que ustedes pueden emplear dentro de su título reflectivo, por ejemplo, vino al acoso escolar. Estamos hablando que vino al acoso escolar, bueno, es un tema generalizado porque es global, pero dentro de la introducción del proyecto voy a definir o voy a delimitar correctamente mi tema. Tengo la formulación del problema en la introducción, que consiste en la exposición del tema elegido y la justificación de su elección, que es lo que trabajamos fase 1 y fase 2. Es importante que el problema se plantee de más a menos, es decir, se debe partir de un tema amplio, básico, a lo más complejo, o sea, de lo más básico, ir partiendo hasta llegar a la parte más crucial. En el desarrollo es la parte más importante del proyecto, ya que en ella se da respuesta a todas y cada una de las incógnitas planteadas. Y en las conclusiones, tras el análisis, se exponen las conclusiones. Sin embargo, dentro de los trabajos que nosotros realizamos no nos piden conclusión. Eso es a grandes rasgos la parte que debe de contener un proyecto o un anteproyecto cuando se está realizando. Y sí es tan importante las fuentes de información. Recordemos que, como mencionaba en la primera sesión, un trabajo que no contenga fuentes de información es un trabajo que se considera como plagio académico. Aún así ustedes estén generando sus propias ideas, dentro del manual de citas y referencias de Prepa en línea basado en APA, nos solicita que nosotros referenciemos de dónde proviene esa información. Si nosotros jalamos la información del módulo anterior, pues voy a poner que viene con referencia al módulo anterior, pero basado en lo que nos solicita Prepa en línea CEP. O sea, cómo citarlo. Ahí viene específicamente dentro del manual cómo se debe de citar tanto las fuentes tomadas de un módulo anterior como fuentes de información de tecnologías, como fuentes tomadas de internet, como fuentes de fotos que nosotros debemos estar referenciando. Por eso les hago el hincapié de que ustedes pueden visitar el manual que tenemos dentro del foro de novedades, lo tenemos en los foros de clase, lo tenemos en el foro de dudas académicas para que ustedes lo puedan realizar. Y es muy importante que a partir de esta semana ustedes lo empiecen a emplear. Solamente las fuentes de información que realmente ocupen. A veces veo trabajos que tienen un listado de 10 fuentes de información que realmente no las visitan, que se ve rápidamente que son copiadas de internet, solamente las pegan, de hecho quedan con el mismo formato y automáticamente se denota que ni siquiera conocen lo que dice el documento como para poder decir, sí investigué sobre eso. A veces ponen 10 a 15 referencias bibliográficas. Digo, ¿cómo puedo leer 15 bibliografías de diferentes fuentes bibliográficas en tan solo menos de una semana? Porque lo entrego a veces el martes o miércoles o el domingo y no me va a dar, yo abro el link y veo un texto de varias páginas o a veces libros virtuales y que realmente no los visito. Entonces sí es muy importante que ustedes verifiquen lo que es el manual. Ahora, en la etapa de la organización, vamos a ver esta parte. Que nos dice, la definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas
que de manera voluntaria han decidido coordinar esfuerzos y capacidades para alcanzar objetivos en común por medio de estructuras organizacionales. ¿Qué tan importante es realmente la etapa de organización dentro de un proyecto? Es de vital importancia. Es donde nosotros distribuimos cada uno de los recursos que vamos a necesitar. Yo no puedo demeritar o no puedo decir cuento con algo. Si yo el día de hoy tengo un celular en la mano, no puedo decir ya tengo un celular. La tabla que nos solicita la plataforma, hacemos alusión de que no existe absolutamente ni un recurso que nosotros tengamos. Todo es como que lo vayamos a comprar. Todo lo necesario que ustedes requieran para cada una de sus actividades y tareas que van a implementar son los recursos que ustedes van a aplicar para cada una de sus fases. Es tan importante que no debe de existir la palabra no necesito, ninguno, no aplica, espacios en blanco. Todas las columnas, todas las líneas deben de estar completamente llenas. Trabajo que no contenga la información es trabajo reprobatorio. Trabajo que contenga no aplica es un trabajo reprobatorio. ¿Por qué? Porque cada uno de los recursos que se aplican para un proyecto no es porque la plataforma lo pida, no es porque nazca y se ponga en una tabla para que ustedes la llenen o para que consideremos qué es lo que nosotros podemos aplicar. No aplica, no aplica, no aplica, no aplica. ¿Qué razón tiene de ser un proyecto? Sino que viene de estudios del proceso administrativo donde te indica que a través de los estudios que se han realizado para hacer análisis de proyectos, cada uno de los recursos son indispensables para llegar al estudio financiero. Estudio donde nosotros ahí sí podemos descartar lo que ya contamos, donde establecemos ya puntualmente cuántas computadoras, cuántos mouse, cuántas hojas, cuántas libretas, cuántos lapiceros. Ya tengo una computadora, la resto y eso me va a generar más activos o menos activos, más pasivos, o tengo más deber o tengo más saber. Adelante, Victoria. Bueno, profesor, mira, tengo una duda con respecto a lo de la tabla, si me la podría contestar. Adelante. Bueno, entiendo que las actividades básicamente es lo que vamos a realizar, ¿no? Para alcanzar nuestro proyecto, pero la parte de tareas ahí me confunde, no entiendo muy bien. A ver, te lo explico de una manera muy sencilla. Por ejemplo, las actividades son lo que ustedes realizan dentro de la plataforma. Una actividad es, realiza un organigrama y la tarea, realiza un esquema de jerarquía donde apliques los perfiles que tú creaste. Y la tarea es, realiza un organigrama en una tecnología emergente. La actividad es lo que ustedes van a realizar en conjunto con la sociedad y la tarea es lo que tú vas a distribuir para que se pueda cumplir esa actividad. Ustedes, por ejemplo, vamos a otro ejemplo más sencillo. Estamos en clase presencial y mi actividad es realizar equipos de 5 equipos y empiezo a numerar del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y les digo, a los que tienen el número 1 se juntan de un lado, número 2 de un lado. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea es que ustedes realizar un mapa mental que nos permita observar qué significa la administración. Entonces, cada grupo va a hacer un mapa mental. Esa va a ser la tarea. La tarea son todas las acciones que ustedes van a realizar, tanto actividades es lo que haces en conjunto, como la tarea es lo que va a ayudar a cumplir esa actividad. ¿Me expliqué? Sí, ya lo entendí. Otra pregunta, profe. Adelante. En lo de recursos financieros, básicamente por así decirlo, yo pongo que voy a conseguir recursos financieros por medio de donaciones, por así decirlo, pongámoslo. ¿Tengo que poner el número exacto o nada más lo dejo así? Buena pregunta. De hecho, cuando son donaciones, simplemente ponen la palabra donación. Ahí sí les voy a dar un tip para que esa columna les quede perfecta. Dentro de la columna de recursos financieros, solamente apliquen la palabra recursos estimados. Esa la pueden copiar y pegar en toda esa fila, en toda esa columna, perdón. La copian y la pegan. ¿Por qué? Porque como solamente ahorita van ustedes a conocer cómo se realiza y no vamos a entrar a un estudio financiero, yo no requiero que me pongan, por ejemplo, vamos a multiplicar que tenemos 8,000 habitantes en tu colonia o en tu comunidad y requiero, vamos a suponer, 100 hojas, 100 libretas, 100 esto, sino, tampoco. Van a poner ustedes, van a requerir hojas, libretas, calculadoras,
lapiceros, computadoras, impresoras, mouse, lo que ustedes requieran, pero no van a poner la cantidad para no hacer una parte de que se haga tan grande la tabla. Lo que sí van a hacer es reflexionar realmente qué necesitan. Y si, por ejemplo, tú vas a ocupar donaciones, vas a poner donaciones y abajito también le vas a poner la palabra de recursos estimados. ¿Por qué? Porque las donaciones solo las vas a ocupar para el recurso material, para el recurso tecnológico, pero el recurso humano, ¿cómo lo vas a pagar? O sea, realmente los trabajadores que tú vayas a contratar no van a recibir un salario. Entonces tenemos que contemplar que nosotros debemos de pagar al recurso humano y también tener alguna caja chica por en dado caso que no llegue a cumplir la donación, todo el estimado que necesitamos para cumplir todos los recursos que, valga la redundancia, necesitamos para el proyecto. Entonces, ponemos donaciones y recursos estimados. Si solamente va a ser por recursos estimados, solo aplicamos la palabra de recursos estimados o podemos aplicar la palabra de recursos monetarios. Y si ustedes copian y pegan esa palabra dentro de esa columna, yo solamente se los doy por buena. Ahí no tengo ningún problema con la palabra recursos estimados, recursos monetarios o donaciones. Y si solo aplicamos la palabra honorarios, porque me ha pasado de que de repente hay estudiantes que solo aplican lo que dice la página. Se dice honorarios para quien realice la actividad. Honorarios para quien realice la actividad, como lo aplica la plataforma, se refiere al pago que se le hace por un servicio que ofrece una persona. O sea, que solamente me estoy enfocando en el capital humano. ¿Y cómo voy a pagar los demás recursos? ¿De dónde va a salir el dinero? Por eso sí es muy importante que ustedes reflexionen y por eso las actividades que plasma la plataforma es para que el alumno reflexione todas estas ideas. Oye, si la plataforma me está diciendo honorarios para que realice una actividad, no solamente es copy, pego, copy, pego, copy, pego, porque está mal, sino decir, oye, honorarios se le paga a una persona, honorarios se le paga a un capital humano porque está realizando un servicio. ¿Y cómo voy a pagar el recurso material? ¿Cómo voy a pagar el recurso tecnológico? Que un recurso tecnológico es importantísimo, es el Internet. ¿Cómo voy a pagar el Internet mensualmente o anualmente? Tengo que analizar que necesito dinero para poder contemplar todos esos gastos. Entonces, les repito, si ustedes ocupan la palabra recursos estimados o recursos monetarios en esa palabra, es correcto. Lo que sí sería incorrecto es que ustedes apliquen 50 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, porque si ustedes aplican cantidades, automáticamente lo que va a suceder es que yo ingreso a su fase 1, checo lo que es la parte de su sociodemografía o dónde están realizando su proyecto y voy a cotejar el número de población por la cantidad que ustedes están empleando. Y una de las preguntas que van a visualizar dentro de su retroalimentación es cómo con la cantidad de 500 pesos podría solventar los gastos de la cantidad de personas que hay en tu sociodemografía. Pues para que no haya ese problema, les recomiendo que empleen esa palabra dentro de esa columna. ¿Sí? Ah, ya entendí. Entonces, básicamente, si yo ocupo, por así decirlo, que lo que dije de las donaciones, tengo que poner, por así decirlo, entre paréntesis, recursos estimados, ¿no? Correcto. Pones donaciones y abajito le pones recursos estimados. Y con eso está Mm. correctísima esa fila. ¿Sí? Otra pregunta, profe. Adelante. Y creo que todos tenemos esta misma duda. Uh -huh. ¿Cuántas actividades y cuántas tareas deben de ser en total? Realmente no hay un número correcto de actividades y tareas, depende de la naturaleza de tu proyecto. Recordemos que vuelvo a recalcar, la parte de la reflexión que ustedes deben de realizar por cada actividad integradora es analizar cómo van a solucionar este proyecto. Si estamos hablando de temas como escasez de agua, como violencia intrafamiliar, como abuso escolar, como violencia de género, estamos hablando que son temas muy amplios, estamos hablando que son temas que requieren de mucho esfuerzo. Estamos hablando de tala de árboles, estamos hablando de deforestación, requerimos de grandes tiempos y de grandes esfuerzos. No les voy a decir que hagan 1000 tareas, ustedes van a generar las actividades y las tareas que ustedes consideren. Si yo visualizo alguna tarea que les pueda ayudar para mejorar, se las voy a poner. Sin embargo, que ustedes apliquen, si quieren poner 3 actividades y 3 tareas, y yo veo que están cumpliendo con sus objetivos, es correcto, porque lo que tienen que aplicar es que esas actividades y esas tareas
cumplan a los objetivos específicos que ustedes están plasmando y que las actividades de concreción cumplan sus metas. Esa es la parte. Las actividades previas es todo lo que ustedes van a realizar antes. Por ejemplo, ¿qué debo de realizar antes? Por ejemplo, a lo mejor yo requiero de pedir permisos en alguna institución, realizar las juntas vecinales, realizar encuestas a la sociedad para conocer algún tema en específico. Eso es lo que mejor yo necesito para mi proyecto, en mis tareas. Entonces, ¿cuál va a ser una de mis actividades? Por ejemplo, a lo mejor una de mis actividades va a ser realizar una página web para promocionar mi proyecto, ¿no? Entonces, una de mis tareas es crear la página web con redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp. Esa es mi primera tarea. La siguiente tarea, ¿cuál va a ser? A lo mejor realizar encuestas a la población, porque a partir de las encuestas yo voy a conocer cuántas personas van a asistir a las juntas que yo realice, porque ahí la importancia, cuántas personas van a asistir a mi junta. Ok, las demás, ¿qué pasa? En algún momento tengo que buscar otra estrategia para poder emplear o para poder hacer que el 100% de la sociedad acuda a sus juntas vecinales, por ejemplo, ¿no? En sus actividades de desarrollo. En las actividades de desarrollo cumplen a los objetivos específicos. Es qué van a hacer durante o en el proceso del desarrollo de su proyecto, cuáles son las etapas que ustedes van a aplicar. Y en las fases de concreción es las metas que ustedes se plantearon. Por ejemplo, tener un espacio físico para dar pláticas de psicología a personas violentadas. Realizar una página web para personas violentadas que no quieran ir a un espacio físico, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor las personas no les guste que sepan de su situación y todo lo quieran hacer vía electrónica. Va a ser, todo tenemos que ir reflexionando lo que necesitemos para aplicarlos. Cuando ustedes dictaminen sus actividades y sus tareas, automáticamente van a conocer sus recursos. Entonces, por eso es, principalmente viene de lo más básico a lo más complejo, porque lo complejo es determinar cuáles son los recursos que realmente necesito. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, de hecho se los voy a adelantar para que lo puedan ver. Aquí hice un ejemplo para ustedes. Voy a abrirlo. Ok, es un pequeño ejemplo de lo que hicimos en fase 1 con respecto a la introducción y de cómo a partir de ello es que nosotros vamos a establecer las actividades y tareas. Por ejemplo, es algo que yo le puse, ¿no? Stop bullying, generé una presentación así nomás, y mi título detonador, y tu hijo, ¿está seguro en la escuela? Sí, no al acoso escolar. Desde aquí yo ya hago reflexionar a la sociedad. Si yo le digo, muy buenas tardes, muy buenas noches, vecinos de la colonia tal, 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 me presento con ustedes, soy el líder de proyecto, estoy generando un proyecto de concientización sobre el tema del abuso escolar, en el cual el título del proyecto que tengo para ustedes es, ¿y tu hijo está seguro en la escuela? Y no al acoso escolar. Ya los hice reflexionar, que estamos hablando de un tema de bullying escolar. Entonces, el acoso, dice, puede afectar a todos, a quienes son acosados, a quienes acosan y a quienes son testigos del acoso. Aquí yo globalicé toda la problemática. El acoso está relacionado con muchas consecuencias negativas, como el impacto en la salud mental, el uso de sustancias y el suicidio. Es importante hablar con los niños para determinar si el acoso escolar u otra situación constituye una preocupación. Uno de los principales problemas que se suscitan dentro de las instituciones educativas en el municipio de Tompe Blanco, Chetumal, Quintana Roo, ya delimité mi tema, dónde lo voy a realizar. Estoy hablando que en el municipio de Tompe Blanco, pero en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Entonces yo me estoy enfocando en un proyecto estatal. Es el acoso escolar no solo por parte de los alumnos, sino hasta por parte de los padres de familia y docentes. Entonces ya generalicé otra vez un problema grave que atacar. Por ello, el presente proyecto está orientado a erradicarlo de cualquier nivel escolar, el acoso a los niños. Por ello, solicitaré los permisos debidos a las instituciones educativas para orientar a los estudiantes a alzar la voz. Esto se refiere a defender sus derechos que tienen como niños. El objetivo general, que siempre determinamos con un verbo en infinitivo, conocer y asimilar las principales manifestaciones de conductas violentas en los establecimientos educativos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo,
durante el periodo del 2023 al 2026. Los objetivos específicos: implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas durante 9 meses. Realizar campañas informativas en las instituciones educativas, tanto en el sector docente como padres de familia, durante 6 meses. Aquí ya globalicé también la parte que requería yo, como vieron en la descripción del problema. Estoy hablando sobre docentes, padres de familia. ¿Por qué? Porque son los que generan también acoso escolar. Realizar talleres con un especialista, un psicólogo, sobre las consecuencias del acoso escolar durante un año. Establecer estrategias para mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad de Quintana Roo. ¿Y cuáles son mis metas? Evitar el abandono escolar en las escuelas de Chetumal, Quintana Roo, en el 2023. O sea, lo que yo busco es que en el final de este año los niños no abandonen su escuela por acoso escolar. Pero esto no quiere decir que solo lo voy a hacer en este año. Las metas, recordemos que son medibles y temporales. Quiere decir que si yo lo evito ahorita, lo puedo evitar el siguiente año. ¿Cómo? Con las estrategias que yo planteé. Crear un programa de escuela segura con los docentes y padres de familia. Brindar importancia a los conflictos entre los estudiantes. Prestar atención a las señales de los niños que son hostigados, pues los padres de familia, maestros y personal trabajan en conjunto con diferentes dependencias gubernamentales o privadas. Y crear un grupo de especialistas para orientar a los niños que son acosados y los acosadores. Y la última, realizar brigadas de atención a niños vulnerables con el apoyo del DIF durante el 2023 al 2025. Josué López nos comparte una pregunta. ¿Yo debo de cobrar por hacer el proyecto? No. Ustedes están realizando un proyecto de concientización, pero si se refiere que su pregunta es por los recursos que acabo de mencionar sobre el recurso humano, lógicamente si contratamos a personal para trabajar dentro de un proyecto, este personal no va a trabajar de gratis. Necesita un pago por un trabajo realizado. Si yo ocupo un abogado para que me haga alguna licitación, voy a tener que pagar. Si yo ocupo un técnico en informática, voy a tener que pagar. Por eso nosotros nos referimos a la parte de hacer alusión del recurso humano. Se nos acabaron los primeros 30 minutitos y nos desconectamos de la liga y continuamos para que les muestre la tabla, por favor.